Teórico 10. Fosas nasales. Cavidad bucal y glándulas salivales. Fosas nasales. Las fosas nasales forman parte de la vía aérea superior. Comunican el exterior con la faringe. Están constituidas por las cavidades internas más la pirámide nasal externa. Poseen 4 paredes, superior, inferior, lateral y medial. Presentan 2 orificios. Orificio anterior, o piriforme, que se abre al exterior. Orificio posterior, o coanas, que comunican las fosas nasales con la rinofaringe, o nasofaringe. Paredes de las fosas nasales. Pared superior, techo constituido principalmente por el etmoides. Formada por espina nasal del frontal. Lámina cribosa del etmoides. Cuerpo del esfenoides. Pared inferior, piso. Constituida por apófisis horizontal del maxilar. Lámina horizontal del palatino. Pared lateral. Más compleja, formada por apófisis ascendente del maxilar. Hueso lagrimal, unguis. Lámina papirácea del etmoides. Cornete inferior, hueso independiente. Masa lateral del etmoides, cornetes medio y superior. Lámina perpendicular del palatino. Pared medial, tabique nasal. Estructuras que la conforman. Cartílago septal. Lámina perpendicular del etmoides. Hueso Bomer. Meatos nasales, son pasajes ubicados entre los cornetes por donde drenan los senos paranasales. Meato inferior, por debajo del cornete inferior, recibe el drenaje del conducto lagrimal. Meato medio, entre el cornete inferior y el medio, recibe el drenaje del seno frontal. Meato superior, entre el cornete medio y el superior. Vascularización de las fosas nasales. La irrigación de las fosas nasales proviene de ramas tanto de la carótida interna como de la carótida externa, formando un rico sistema de anastomosis. Arteria etmoidal anterior. Arteria etmoidal posterior. Arteria esfenopalatina. Arteria palatina ascendente. Estas arterias se interconectan en la región antero-inferior del tabique nasal formando el plexo de Kieselbach, una zona clínica importante por ser el sitio más frecuente de epistaxis, sangrado nasal. Senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas, llenas de aire, situadas en diferentes huesos del cráneo. Están revestidos por mucosa y se comunican con las fosas nasales, donde drenan su contenido. Seno frontal. Par, ubicado en la parte anterior del hueso frontal. Drenan el hiato semilunar del meato nasal medio. Celdillas etmoidales. Pares, ubicadas en el hueso etmoides. Se dividen en anteriores y medias, drenan en el meato medio. Posteriores, drenan en el meato superior. Seno esfenoidal. Par, situado en el cuerpo del esfenoides. Drena en el receso esfenoetmoidal, parte superior de las fosas nasales. La pared lateral del seno esfenoidal se relaciona con el seno cavernoso. Seno maxilar. Par y el más grande de todos. Ubicado dentro del maxilar. Drena en el meato nasal medio, a través del hiato semilunar. Cavidad bucal. La cavidad bucal es el sector inicial del tubo digestivo, pero también participa en funciones del sistema respiratorio y en la fonación. Se divide en 2 partes. 1. Vestíbulo bucal, es un espacio virtual delimitado por fuera, labios y mejillas. Por dentro, arcada gingivodentaria, dientes y encías. 2. Cavidad bucal propiamente dicha, ubicada por detrás del vestíbulo, limitada por anterior y lateralmente, arcadas dentoalveolares. Superiormente, paladar. Inferiormente, piso de la boca. Posteriormente, istmo de las fauces. Contenido principal, lengua. Paladar, se divide en 2 partes. Paladar duro, óseo formado por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Separa la cavidad bucal de las fosas nasales. Paladar blando, se extiende desde el borde posterior del paladar duro hasta la úvula y los pilares anteriores de las fauces. Contiene los músculos palatogloso y palatofaríngeo. Entre ellos se ubica la fosa amigdalina, que aloja la amígdala palatina. Lengua, es un órgano musculoso que cumple funciones clave en la deglución, la fonación y el gusto. Se divide en 2 partes principales. Cuerpo, porción anterior. Raíz, parte posterior, separadas entre sí por el surco terminal. En la raíz de la lengua se encuentra el agujero ciego y la amígdala lingual. Tiene una cara dorsal, superior y una cara ventral, inferior.
Glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales mayores son 3 pares de glándulas exocrinas que producen y secretan la saliva hacia la cavidad bucal, cumpliendo funciones digestivas, de protección y lubricación. Glándula parótida. Ubicada en la región retromandibular, por delante del pabellón auricular y detrás de la rama mandibular. Tipo de secreción, serosa. Conducto excretor, conducto de Stenón, que atraviesa el músculo buccinador y desemboca a la altura del segundo molar superior. Glándula submandibular, submaxilar. Ubicada por debajo del borde inferior de la mandíbula, en el triángulo submandibular. Tipo de secreción, mixta, predominantemente serosa. Conducto excretor, conducto de Wharton, que desemboca en la carúncula salival, en el piso de la boca. Glándula sublingual. Ubicada debajo de la mucosa del piso de la boca, lateral al conducto de Wharton. Tipo de secreción, mixta, predominantemente mucosa. Conductos excretores. Conducto mayor de Bartholin, puede unirse al de Wharton. Conductos menores de Rivinus, que desembocan directamente en el piso de la boca. Teórico 11. Anatomía topográfica de cuello. Glándula tiroides. Sistema aponeurótico del cuello. El cuello está organizado en compartimentos por un sistema de fascias, aponeurosis, que delimitan y protegen estructuras vitales. Se distinguen 3 capas. Fascia superficial, envuelve al músculo platisma y a la piel. Fascia media, rodea los músculos infraoideos y envuelve tráquea, laringe y tiroides. Fascia profunda, envuelve al paquete vasculo-nervioso del cuello. Anatomía topográfica del cuello. El cuello es una región de transición entre la cabeza y el tronco, con gran complejidad anatómica por la cantidad de estructuras vitales que contiene y conecta. Divisiones topográficas del cuello. Anatómicamente, el cuello se divide en 2 grandes regiones. 1. Región anterior, prevertebral o visceral. Contiene vísceras del cuello, faringe, laringe, tráquea, esófago y glándulas, tiroides y paratiroides. También transcurren los grandes vasos, arteria carótida común, vena yugular interna, y nervios, vago. Limitada lateralmente por el esternocleidomastoideo. 2. Región posterior, nuca o cervical posterior. Contiene principalmente la musculatura cervical y estructuras de sostén como la columna vertebral. Se extiende desde la base del cráneo hasta el borde superior del trapecio. Triángulos del cuello. Divididos por el esternocleidomastoideo. Triángulo anterior, contiene estructuras viscerales y vasculares. Triángulo posterior, contiene estructuras nerviosas y musculares. Vascularización del cuello. Arterias principales. Arteria carótida común, se bifurca en la arteria carótida interna, irriga el cerebro, y la arteria carótida externa, irriga estructuras superficiales y profundas del cuello y cabeza. Venas principales. Vena yugular interna, principal vena de drenaje venoso profundo del cuello y cabeza. Recoge sangre de los senos durales y venas profundas. Vena yugular externa, drena sangre superficial del cuello y cara, desembocando en la vena subclavia. Vena yugular anterior, vena superficial que discurre por la parte anterior del cuello, dentro de un desdoblamiento de la hoja superficial de la fascia cervical. Drenaje linfático, nódulos linfáticos cervicales profundos y superficiales, organizados en cadenas que siguen a las venas yugulares. Los linfáticos del cuello drenan a través de los conductos linfáticos derecho e izquierdo hacia el sistema venoso general. Glándula tiroides. Es la glándula endocrina pura más voluminosa del cuerpo. Es impar y media. Se ubica en la línea media anterior del cuello, por delante de la tráquea, entre los niveles vertebrales C5 y T1. Posee una vascularización muy rica, aproximadamente 5 ml por minuto. Regula el metabolismo y participa en el equilibrio de todos los sistemas fisiológicos mayores. Relaciones anatómicas de la glándula tiroides. Relaciones extrínsecas, externas a la glándula. Anteriormente, piel, músculo platisma y músculos infraoideos. Posteriormente, tráquea, directamente por detrás del istmo tiroideo. Lateralmente, paquete vasculo nervioso del cuello, que incluye arteria carótida común, vena yugular interna, nervio vago, décimo par craneal. Relaciones intrínsecas, íntimamente asociadas a la glándula. Glándulas paratiroides, se ubican en la cara posterior de la tiroides. Las glándulas paratiroides superiores están vascularizadas por la arteria tiroidea inferior. Pedículos vasculares, la tiroides recibe una rica vascularización, a través de 7 pedículos vasculares. Arterias y venas tiroideas superiores e inferiores. Drenaje linfático.
Los linfáticos laterales alcanzan los nodos profundos superiores e inferiores de la cadena yugular interna. Teórico 12. Faringe y sus relaciones. Laringe. Faringe. Es un conducto músculo-membranoso que forma parte tanto del aparato respiratorio como del digestivo. Se encarga de comunicar las fosas nasales con la laringe y la cavidad bucal con el esófago. En su interior se produce el cruce de las vías aérea y digestiva. Tiene forma de embudo irregular o de canal romboédrico. Carece de pared anterior y está delimitada por dos paredes laterales y una pared posterior. Se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel de la sexta o séptima vértebra cervical. Ubicación topográfica. La faringe está situada en el espacio prevertebral, por detrás de las fosas nasales, la cavidad bucal, la laringe. Se reconocen dos sectores: superior o cefálico, inferior o cervical. División funcional de la faringe, se divide en tres regiones con funciones específicas. 1. Rinofaringe o nasofaringe. Ubicada detrás de las fosas nasales y arriba del paladar blando. Función respiratoria principal, permite el paso del aire desde la nariz hacia la laringe. Contiene la apertura de la trompa de Eustaquio, que comunica con el oído medio. 2. Orofaringe. Se encuentra detrás de la cavidad bucal, desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis. Función mixta, paso de aire y alimentos. La cavidad bucal se comunica con la orofaringe a través del istmo de las fauces, que es la abertura limitada por los pilares del paladar. 3. Laringofaringe o hipofaringe. Ubicada detrás de la laringe y por encima del esófago. Función digestiva, dirige el bolo alimenticio hacia el esófago y protege la vía aérea durante la deglución. Anillo linfático de Waldeyer es un conjunto de estructuras de tejido linfoide situadas en la faringe, formando un anillo que rodea la entrada de las vías aérea y digestiva. Su función principal es inmunológica, actuando como primera barrera de defensa frente a patógenos que ingresan por nariz o boca. Está compuesto por 4 grupos de amígdalas. Amígdalas faríngeas, adenoides en el techo de la rinofaringe. Amígdalas tubáricas, cerca de la desembocadura de las trompas de Eustaquio. Amígdalas palatinas, a los lados del istmo de las fauces, las más comúnmente extirpadas. Se sitúan entre los arcos palatogloso, glosoestafilino, y palatofaríngeo, faringoestafilino. Amígdalas linguales, en la raíz de la lengua. Vascularización de la faringe. Irrigación arterial, la irrigación proviene de ramas de la carótida externa, principalmente. Arteria faríngea ascendente. Arteria pterigopalatina. Arteria tiroidea superior. Drenaje venoso, la sangre venosa es recogida por dos plexos principales. Plexo submucoso, profundo. Plexo superficial, ambos drenan hacia las venas yugulares. Inervación de la faringe. Sensitiva, la sensibilidad de la mucosa faríngea está dada por nervio trigémino, quinto par craneal. Nervio glosofaríngeo, noveno par craneal. Nervio vago, décimo par craneal. Motora y vegetativa, está mediada por el plexo faríngeo, formado principalmente por ramas del nervio glosofaríngeo, vago y fibras simpáticas. Laringe, la laringe es un órgano del aparato respiratorio, encargado de permitir el paso del aire inspirado y expirado, y además tiene un rol clave en la fonación. Se sitúa más superiormente en los niños que en los adultos, y ligeramente más en las mujeres que en los hombres. Está compuesta por 1. Esqueleto osteocartilaginoso. 2. Ligamentos y membranas. 3. Músculos. 1. Esqueleto laríngeo, formado por una serie de cartílagos principales y accesorios, y el hueso hioides. Cartílagos principales. Tiroides, el más grande, forma la nuez de Adán. Cricoides, en forma de anillo, debajo del tiroides. Epiglotis, lámina que actúa como válvula, impidiendo el paso de alimentos a la vía aérea. Aritenoides, pares, móviles, permiten la tensión de las cuerdas vocales. 2. Ligamentos y membranas, se dividen en extrínsecos, conectan la laringe con otras estructuras, e intrínsecos, unen sus cartílagos internamente. La membrana intrínseca cricotiroidea conecta el cricoides con el tiroides, sitio utilizado en cateterización de emergencia de la vía aérea. 3. Músculos de la laringe, la musculatura laríngea se divide en intrínseca, actúa sobre las cuerdas vocales y la glotis, y extrínseca, modifica la posición global de la laringe. Músculos intrínsecos, se encargan de controlar directamente la tensión, apertura y cierre de las cuerdas vocales. Se clasifican según su función.
Dilatador de la glotis, cricoaritenoideo posterior, único músculo que abre la glotis. Constrictores de la glotis, cricoaritenoideo lateral e interaritenoideo, encargados de cerrar la glotis. Tensor de las cuerdas vocales, músculo cricotiroideo, tensa las cuerdas vocales para elevar el tono. Regulador del tono, vocal o tiroaritenoideo, modula el tono de la voz afinando la tensión de las cuerdas. Músculos extrínsecos. Son músculos que mueven la laringe en bloque, actuando sobre el hueso hioides. Se dividen en músculos suprayoideos, elevadores. Elevan la laringe. Asociados a la producción de sonidos agudos. Músculos infrayoideos, depresores. Se disponen en dos planos, superficial y profundo. Descienden la laringe. Asociados a la producción de sonidos graves. Endolaringe. La endolaringe es el espacio interno de la laringe y se divide en tres porciones funcionales. 1. Supraglotis, vestíbulo laríngeo región superior, por encima de las cuerdas vocales. 2. Glotis, dentro de la glotis se encuentran los pliegues vocales, que constituyen las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, responsables de la producción de la voz. 3. Subglotis, región inferior, por debajo de las cuerdas vocales, hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Vascularización de la laringe. Arterial. La irrigación de la laringe proviene de dos troncos principales, que aportan ramas superiores e inferiores. Tronco superior, arteria laringea superior y arteria laringea inferior. Tronco inferior, arteria laringea posterior. Venosa, el drenaje venoso sigue un patrón similar al arterial. Tronco superior, vena laringea superior y vena laringea media. Tronco inferior, vena laringea posterior. Drenaje linfático de la laringe. El drenaje linfático varía según la región anatómica y la altura dentro de la laringe. Drenaje según nivel anatómico. A nivel superior, nodos laterales profundos y nódulos yuguloδιgástricos. A nivel inferior, nodos de la cadena yugular interna y nodos yugulares. Inervación de la laringe, está a cargo de ramas del nervio vago y se divide en inervación sensitiva. Responsable del reflejo tusígeno, reflejo de la tos, que protege la vía aérea ante cuerpos extraños. Región glótica y supraglótica, inervada por la rama interna del nervio laríngeo superior. Región subglótica, inervada por el nervio laríngeo inferior. Inervación motora. Se encarga de la función de los músculos intrínsecos de la laringe, movimiento de las cuerdas vocales. Todos los músculos intrínsecos, excepto uno inervados por el nervio laríngeo inferior o recurrente. El nervio laríngeo recurrente se vincula a nivel del polo inferior de la glándula con la arteria tiroidea inferior. Excepción, el músculo cricotiroideo, inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. Anatomía funcional de la laringe. La laringe cumple funciones fundamentales que se clasifican en tres niveles. 1. Función vital. Ventilación, permite el paso del aire durante la respiración. 2. Función subvital. Protección de la vía aérea, impide que alimentos o líquidos entren en la tráquea durante la deglución. 3. Función social. Fonación, producción de sonido a través de la vibración de las cuerdas vocales, con variaciones en tono e intensidad. Fonación no igual a habla, fonar es solo generar sonido, hablar requiere articulación y lenguaje. Ningún órgano del cuerpo tiene como función primaria producir la voz, la fonación es una función secundaria adaptada de estructuras respiratorias y digestivas.